el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comía. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él le respondió: Allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: Dentro de 1 año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 14 vamos a responder todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Todos.
¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes. Quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente. Todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que hay una sola necesaria.
María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy domingo, día del Señor, día en que debemos leer la Santa Biblia, día en que debemos hacer el Santo Rosario y día en que debemos, en primer lugar, ir a la Santa Misa. No se olvide, hoy domingo Dios te regala un día, vayamos a la Santa Misa. Por eso te invito a que escribas tu intención. En este día vamos a orar por los gobernantes. ¿Cómo se llama tu presidente? ¿Cómo se llama tu alcalde? Padre, yo no lo quiero, yo no estoy de acuerdo. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por las personas que están trabajando y por aquellos que están robando, para que el buen Dios sea el encargado de actuar. Por eso escribe en los comentarios el nombre de tu presidente, de qué país nos escuchas y cuál es el nombre de tu gobernante. Y pidámosle juntos en este día al buen Dios que toque el corazón de todos los gobernantes, para que los que están actuando mal, robando, siendo corruptos, empiecen a seguir a Dios, y los que están trabajando por la justicia y por el pueblo, sigan adelante en esta obra que Dios les ha encomendado. Queridos hermanos, en este día me encuentro compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. La palabra de Dios hoy nos muestra, hoy domingo, día del Señor, Colosenses capítulo 1, versículo 24, nos muestra a San Pablo hablando de la iglesia. Queridos hermanos, en muchas ocasiones los hermanos evangélicos dicen: no es necesaria la iglesia, no podemos estar en la iglesia, Cristo no dejó ninguna iglesia. Oiga, eso es un piojo que te quieren colocar en la cabeza. Eso es un engaño, eso es una mentira del diablo. Hoy vamos a ver con la palabra de Dios que Jesucristo sí dejó una iglesia. Si usted quiere profundizar un poquito más, busca en YouTube la iglesia Padre Marcos Galvis. Y ahí está el tema de la iglesia, los verdaderos cristianos, Padre Marcos Galvis. Por eso te invito a que busques papel, busques un cuaderno de apuntes, busques tu celular en las notas, escribas las citas bíblicas que te vamos a decir a continuación. Busque la Santa Biblia y vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a formarnos. Católico instruido jamás será confundido. Les invitamos a que después del Evangelio del día busquemos Santo Rosario, Misterios Gloriosos, Padre Marcos Galvis, y después del Evangelio del día hagamos el Santo Rosario. Colosenses capítulo 1, versículo 24 y siguiente. Escuchemos. Dice San Pablo: hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. San Pablo dice que está sufriendo y que está padeciendo,
Y dice, y esto lo hago con alegría. Me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo en mi cuerpo lo que hace falta la pasión de Cristo en mí. Y escuchen lo que continúa. Por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sí tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Por eso, cuando un hermano evangélico se le antoja inventar y decir, Cristo no dejó ninguna iglesia, oiga, esas no son palabras de Dios, esas son palabras de Satanás, porque Cristo sí dejó una iglesia. Cristo dejó la iglesia, que es su cuerpo. Cuando ustedes lo vengan a engañar y a decir y a mentir, Cristo no dejó una iglesia, oiga, tenga en cuenta que no está bien, que no está bien. Por eso vamos a comparar Efesios capítulo 5, versículo 21, para que vea que ese cuerpo sí es la iglesia de Cristo y que Cristo sí dejó una iglesia, y a esa iglesia es la que ustedes y yo debemos ir. A esa iglesia es la que usted tiene que ir a la misa los domingos, en la iglesia que Cristo dejó. Por eso vamos a ver si es la iglesia católica o es la iglesia de los embusteros, de los evangélicos, de los inventores. Efesios capítulo 5, versículo 21. Ya sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Oigan, Efesios 5, 21. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Lo vuelvo a repetir, por si en algún momento a usted le metieron un piojo de que no es necesaria la iglesia para salvarse, de que Cristo no dejó ninguna iglesia, de que vente con nosotros y serás salvo. Si en algún momento le metieron esa liendra, ese piojo en la cabeza, hoy vamos a colocar un poquito de matapiojos. Con la palabra de Dios vamos a demostrar que esa idea que es un engaño de los protestantes es un error. Oigan, Efesios capítulo 5, versículo 22, 23. Oigan, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Si hay una iglesia, el Salvador del cuerpo, y esa iglesia la fundó Cristo, y dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso, cuando venga alguien a engañarte, católico, cuando venga alguien a mentirte, mira la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios y te darás cuenta de que Cristo tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, y esa iglesia fue la que Él fundó, y de esa manera como el marido es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por eso dice la palabra de hoy, continúa, escuche. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Lo vuelvo a repetir, versículo 25. Maridos, amen a sus esposas, no a las mozas, a la esposa, a la suya con la que se casó, no a la otra. Como Cristo, oigan, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo tiene una iglesia, y Cristo amó a esa iglesia y se entregó por ella. Por eso, cuando un evangélico venga a mentirte, a decirte no es necesaria la iglesia, Cristo no fundó una iglesia, dígale, un momentico, párenlo ahí, deténgase, relaje la pelvis, bájale 2 a la violencia. Oiga, Efesios capítulo 5, versículo 22, 23, 25 enseña que Cristo sí dejó una iglesia y que es su cuerpo, y que Cristo ama a esa iglesia, la quiere, la cuida, la alimenta, le da calor, y dejó a ministros encargados de esa iglesia, que somos los sacerdotes.
Cuando un evangélico quiere inventarte y mentirte, los evangélicos quieran llenarte la cabeza de ideas, de cosas que no son, se meten con la iglesia. Y por eso usted puede ver que ninguna secta protestante tiene un fundamento bíblico. Las sectas protestantes son creadas desde 1800 en adelante. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Y por eso usted puede buscar toda la raíz. 266 papas ha tenido la Iglesia Católica. Pregúntale a los pastores protestantes cuántos pastores han tenido, falsos pastores, mentira, engaño. Busca por internet, mire, ahorita que está fácil, busca por internet. Por ejemplo, escribe en internet, Testigo de Jehová, año de fundación, fecha de fundación. Adventista, fecha de fundación. Mormones, fecha de fundación. Luz del Mundo, fecha de fundación. Pentecostales, fecha de fundación. Cristo Salva, yo no sé qué. Cualquier secta, búsquela por internet. Lo reto, hermano, lo reto para que lo haga. Para que usted se dé cuenta que ninguna secta protestante viene de Cristo, ninguna. Cristo dejó una iglesia. Y esa iglesia es su cuerpo. Y de esa iglesia Cristo en la cabeza. Las demás iglesias pueden tener cabeza, sí, de pastores mentirosos, protestantes, que están engañando al pueblo. La iglesia católica tiene como cabeza visible a Pedro. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes se den cuenta algunas características de la iglesia. Para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos mentir, para que ustedes y yo estemos claros. Oigan, estamos leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 24, donde San Pablo nos muestra que el cuerpo es la iglesia. ¿Y cuál iglesia? De aquella que Cristo es cabeza, que es la iglesia católica. Oigan lo que viene, presten atención. Oído al tambor, me encanta. Escuchen. Por disposición de Dios, vuelvo a repetir, por disposición de Dios. Lo vuelvo a repetir para que ustedes y yo lo tengamos presente. Para que ustedes se den cuenta que no es un invento de Pablo, que no es un invento de los curas, que no es un invento, que es una realidad. Por disposición de Dios. No es porque lo dispusieron los hombres o porque el pastor falso se le ocurrió y dijo, mire, la iglesia tiene que ser así, así. No, Pablo habla con claridad y nos enseña y dice, por disposición de Dios. Porque Dios lo quiso, a Dios se le ocurrió. Escuchen lo que viene. Yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. Esto es sabroso oírlo. Esto es deleite para el oído. Dice San Pablo, escuchen. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para comunicarles su mensaje. La iglesia que Jesucristo dejó tiene sus ministros. La iglesia que Cristo dejó tiene sus pastores. La iglesia que Cristo dejó tiene sus sacerdotes. Y cuando San Pablo dice, yo he sido constituido por disposición de Dios ministro de esta iglesia, significa que Él no se mandó solo, que Él no se le ocurrió solo enviarse a predicar, que Él no sabía y por disposición de Dios alguien le enseñó. Por eso te invito, querido hermano, a examinar un poquitico la vida de San Pablo. Si usted quiere profundizar, busca en YouTube La Verdadera Iglesia, Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube, oiga, Los Verdaderos Cristianos. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo antes de ser San Pablo? Saulo, ¿saben qué hacía Saulo? Saulo tenía una persecución. Y esa persecución se la hacía a la iglesia. Busca en tu Biblia Hechos de los
Apóstoles, para que usted se dé cuenta de lo que hacía Saulo. Capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Escuchen. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Y dice Pablo, por disposición de Dios he sido constituido ministro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la que persiguió. Hacía estragos en la iglesia. Hechos 8:3. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y si usted pasa la hojita y lee Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 4, usted se va a dar cuenta de una novedad. Usted se va a dar cuenta de algo que es hermoso, que algo que los hermanos protestantes no han descubierto, que algo que los protestantes no se han dado cuenta, que algo que los protestantes no han notado. Busca Hechos capítulo 9 versículo 5. ¿Y qué es? Escuchen, desde el 4 en adelante. Cayó tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Les aclaro, queridos hermanos, Saulo no perseguía a Jesucristo. Saulo hacía estragos persiguiendo a la iglesia, y el mismo Cristo en persona se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En español significa que toda persona que persiga a la iglesia, a la misma iglesia que Saulo un día persiguió, persigue a Jesucristo. Por eso, antes de hablar de tu iglesia, antes de criticar a tu iglesia, antes de irse con las sectas protestantes, sépalo bien que te vas a convertir en un perseguidor, que te vas a convertir en una persona que oprime, que acaba, que quiere destruir la iglesia. Y el Señor se le apareció a Saulo, le dijo, ¿por qué me persigue? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. Toda persona que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Por eso ustedes, hermanos evangélicos, que están persiguiendo a la iglesia católica, que están mintiendo, que están engañando, se van a tener que enfrentar a Jesucristo, porque San Pablo dice, yo he sido constituido ministro de la iglesia, y en la iglesia les predico el mensaje. Esa es la palabra de este día domingo. Y le doy otra clave, otra pista. Busca en tu Biblia Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Pero vamos a leerlo desde el 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, para que ustedes y yo nos demos cuenta de qué sucede y quiénes son las personas que persiguen a la iglesia. Y el mismo Pablo, después de convertido, antes de decir he sido constituido ministro de la iglesia, dice, yo era esto, yo era aquello. Escuchen, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y en último término se me apareció también a mí. Quise decir que soy como un aborto. ¿Por qué Pablo decía que era un aborto? ¿Qué es un aborto? La persona que murió, una persona que no nació, que no vino a la vida, una persona que no pudo tener la existencia. Eso es un aborto, un desecho de la persona. Una persona que murió es un aborto. Con todo el respeto a las personas, a las mujeres que han tenido abortos no provocados, que han querido tener un hijo, le pido a Dios por ellas para que Dios le conceda la gracia de tener un hijo. Pero cuando una mujer piensa en abortar, está pensando en matar a una persona que no nazca viva. A eso me refiero, no se ofenda. Y Pablo dice, yo me considero un aborto. ¿Saben por qué? Escuchen, hermano evangélico, preste atención, busca lápiz, cuaderno, busca tu Biblia. Estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Oído al tambor. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre. ¿Por qué? Oído al tambor. Pues llegué a perseguir
a la iglesia de Dios. Lo vuelvo a repetir, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. En español para que lo entienda. Toda persona, todo evangélico, todo católico, todo protestante, todo aquel que persiga, hable, critica o esté en contra de la iglesia, dice San Pablo, es un aborto, indigno de llamarse apóstol de Cristo, seguidor de Jesucristo. Por eso Jesús llegó a decir, y ustedes saben por qué los evangélicos están muertos en vida, y aunque quieran y escuchen la palabra de Dios no tienen vida, porque Jesús llegó a decir a esa iglesia, por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 54 y siguiente: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Escuchen, cuando un católico se cambia a evangélico, deja de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se vuelve un aborto, es decir, se muere espiritualmente, no tiene vida, no puede tener raíz, no puede tener fundamento. Por eso San Pablo llegó a decir, ahora yo soy ministro, heraldo del Evangelio, predicador de la palabra, de la iglesia que Cristo dejó, de la iglesia que Cristo fundó, y toda persona que persiga a la iglesia es un aborto, ese no es apóstol de Cristo. Por eso cuando los protestantes llegan a hablarte a tu casa mal de la iglesia, díganle, esa persona está muerta. ¿Y por qué está muerta? Porque no puede comulgar, porque no recibe a Jesucristo en la hostia consagrada, que fue el sacramento que Jesucristo instituyó. Recuerden el Evangelio de San Lucas, escríbalo, anótelo, apúntelo, hágale una rayita en las Sagradas Escrituras para que nunca se le olvide que la Eucaristía sí es bíblica, y para tener vida debemos recibir el sacramento de la Eucaristía para no ser un aborto. Eso es lo que está sucediendo con los protestantes, que por dejarse llenar la cabeza de mentira de los evangélicos, ahora se pasaron a las sectas engañándose. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, 22, versículo 19. San Lucas, capítulo 22, versículo 19, donde Jesús enseña que en la última noche agarró pan, lo partió y lo dio a los apóstoles diciéndole, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Háganlo en memoria mía. Después agarró el cáliz y dijo, tomen, beban, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Háganlo en memoria mía. Y por allá San Pablo, que no conoció a Cristo, dice, yo he sido constituido ministro, heraldo del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, yo recibí del Señor esto, que el Señor Jesús en la noche en que iba a morir agarró pan, lo partió y le dijo a los apóstoles, tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo en memoria mía. La Eucaristía la recibió San Pablo. La Eucaristía la practicaba, y los evangélicos se apartaron de la Eucaristía. Por eso es que se consideran muertos, por eso se consideran abortos, porque se han alejado de la iglesia que Cristo dejó, de la iglesia que Cristo instituyó. ¿Y ustedes qué creen, protestantes? Que Pablo agarró y dijo, yo voy a predicar la palabra de Dios, agarró la Biblia, se la metió debajo del sobaco del brazo y se fue a predicar. Pues no, sépanlo bien y búscanlo en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, para que ustedes se den cuenta que el mismo Pablo recibió la imposición de las manos. Búscalo en tu Biblia para que usted no se engañe diciendo, yo puedo predicar la palabra de Dios a mi manera. No, Hechos de los Apóstoles capítulo 13 del versículo 2, el Espíritu Santo le dijo, resérvenme a Pablo y a Bernabé para la tarea que les tengo. Oraron por ello, les impusieron las manos. ¿Quién te impuso las manos a ti, protestante, para predicar la palabra de Dios? ¿Quién te mandó a ti a predicar la palabra de Dios? Estás engañando, estás mintiendo. No perteneces a la iglesia de Cristo, porque Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 6 nos enseña que la imposición de las manos se hacía con los diáconos. Hechos 8, 18, Simón el mago vio
que el poder de la imposición de las manos, el poder se transmitía por imponer las manos. Quiso comprar el poder. Hechos 13:3 enseña que Pablo recibió la imposición de la mano de los apóstoles. Te invito a que veas Ordenación Sacerdotal Padre Marcos Galvis, para que ustedes se den cuenta cómo se hace un ministro, cómo se consagra un heraldo del Evangelio. No es de cualquier manera, como dicen los pastores, falso. Pueden hacer su iglesia, esa es la iglesia de ese pastor, pero no en la iglesia de Jesucristo. Y por eso la cita de hoy, Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice San Pablo: por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de la iglesia para predicarles por entero su mensaje. No porque a mí se me ocurrió, dice San Pablo, por disposición de Dios. Lo que Jesús hizo, Mateo capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Cristo fundó su iglesia. Pregunto, ¿a cuál iglesia perteneces tú? ¿A la iglesia católica, que fue la que Cristo fundó? ¿O a los evangélicos que están inventando y le quitan hasta la Eucaristía para que ustedes y yo no muramos y seamos abortos? Que quitan la imposición de las manos para que ustedes y yo no muramos. Ustedes y yo debemos tener claro que esa iglesia tiene una cabeza visible, que es Pedro. Y fue a esa iglesia donde San Pablo acudió. Juan 21:15 enseña que Jesús le dio el triple poder a Pedro de apacentar. Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Cuida de mis ovejas. Ese poder se lo dio a Pedro, y la iglesia de Cristo tiene a Pedro como cabeza. Lucas 22:31 enseña que Jesús oró por Pedro para que la fe no se venga abajo. Y en ese mensaje, en esa iglesia, donde San Pablo dice: yo he sido constituido heraldo, ministro del Evangelio, de la iglesia que Cristo fundó, de la iglesia que Cristo creó, de la iglesia que Cristo hizo, no de las iglesias protestantes, no de los evangélicos. Así que, católico, tenga mucho cuidado. No te dejes engañar. No te dejes confundir. Los evangélicos están mintiendo y enseñando lo que los pastores le han enseñado. Pero no por eso significa que son la iglesia verdadera, que son la iglesia de Jesucristo. O sea, el designio secreto de Dios, que Dios ha manifestado oculto desde los siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Y ese mensaje Dios nos lo ha revelado a través de la iglesia. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que nos dejes tu comentario. Te invitamos a hacer el Santo Rosario. Busca en YouTube Santo Rosario, Misterios Gloriosos, Padre Marcos Galvis, y recemos juntos a la Santísima Virgen María. Bueno, hermanitos, les invito pues que en este día no olvidemos ir a la Santa Misa, a hacer el Santo Rosario, y no te dejes confundir porque vengan los evangélicos a decir mentiras, falsedades. Cristo sí dejó una iglesia, y en esa iglesia estamos nosotros, y tiene sus ministros, sus heraldos, sus predicadores, que somos los sacerdotes. Nos preparamos pues para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. No se les olvide ir a la Santa Misa. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.